Buenas tardes, queridos alumnos, ¿cómo están? Les saluda su Miss Noelia. Bienvenidos al curso de Ciencia y Ambiente. El tema es enfermedades del sistema respiratorio. Recordemos que en la semana o la clase pasada hablamos acerca del sistema respiratorio, cuál es su función, cuáles son los órganos que intervienen en el sistema respiratorio. Hoy vamos a conocer las principales enfermedades del sistema respiratorio. Recordemos que son todas aquellas que afectan el aparato o el sistema respiratorio, es decir, cada uno de nuestros órganos, que consta de la boca, las fosas nasales, la faringe, la laringe, tráquea y los bronquios, ¿verdad? Ahora, entonces, si sabemos que algún órgano está afectado, no está funcionando de manera adecuada, ¿sí? Viene a ser por algún tipo de enfermedad del sistema respiratorio. El sistema respiratorio o las enfermedades del sistema respiratorio son de dos tipos. Tenemos las agudas y las crónicas. Las enfermedades respiratorias agudas son todas aquellas que son enfermedades pasajeras, leves. Son un tipo de síntomas de inflamatorio que afecta a todos nuestros órganos desde la boca, las fosas nasales, la faringe, ¿sí? Desde la parte alta y baja, es decir, es toda aquella enfermedad que no tiene mucho tiempo de duración, máximo puede durar 2 semanas, ¿de acuerdo? Por eso son agudas, porque son leves, ¿de acuerdo? Y son pasajeras. No suelen durar mucho tiempo, 2 semanas como máximo. Ya si de repente la enfermedad de aguda ya empieza a complicarse, ya se vuelve crónica. Crónica sí es mucho más tiempo, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de enfermedades agudas, hablamos también de dos niveles, las más altas y las más bajas. La enfermedad aguda alta es la que empieza desde la nariz, senos paranasales, la faringe y la laringe, ¿sí? Hasta ahí, hasta la laringe. Y las bajas ya hace cuadros inflamatorios, es decir, su inflamación es un poquito más fuerte, se va complicando un poquito más, ¿sí? Que comprende desde los bronquios, bronquial, los bronquiolos, los alveolos, ¿sí? Ya va ingresando parte de los pulmones, ¿de acuerdo? Ya por las ramificaciones va entrando ya al nivel pulmonar. Entonces, pero de todas maneras con antibiótico, un buen medicamento, esto suele durar máximo 2 semanas y luego ya simplemente es la recuperación, ¿de acuerdo? Puede llegar hasta ahí, pero se recupera. En caso que de ahí ese cuadro no salga de ese cuadro, en caso que de repente a partir de ahí ya se complique, no lleva un tratamiento, ahí ya pasa a un nivel crónico. ¿Y cuándo es crónico? Cuando ya afectó directamente a los pulmones. ¿Ven aquí? Afectó directamente a los pulmones, ya de repente este pulmón está necrosiado, es decir, está dañado, negro, ya está, las células de los pulmones, algunas células ya están muertas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no ha llevado un buen tratamiento. Y esto vamos a conocer en este momento cuáles son algunas de esas enfermedades que vienen a ser agudas y cuáles son las crónicas, ¿de acuerdo? Las enfermedades crónicas, recordemos que pueden durar años o toda la vida, ¿sí? O puede pasar también crónica a un nivel, ¿sí? Donde ya se vuelve, ya puede ser peligroso que te puede llevar a la muerte, ¿de acuerdo? Ahora, pero cuando hablamos de agudas, la característica más importante de las enfermedades respiratorias agudas es que duran poco tiempo, máximo 2 semanas, y las crónicas duran años, toda la vida, ¿de acuerdo? Las que más, otra característica de las agudas son enfermedades que llegan desde las fosas, ingresan desde las fosas nasales, inicia desde ahí y se va desarrollando hasta los bronquiolos, ¿de acuerdo? Ya cuando se llega a complicar.
Y la diferencia en crónicas es que ya ingresó a los pulmones, ¿de acuerdo? Y es mucho más difícil dar el tratamiento. Ahora, otra diferencia en las enfermedades agudas, respiratorias agudas, es que el tratamiento es de corta duración y en las crónicas es un tratamiento que vas a usarlo años, ¿sí? Tiempo, mucho tiempo, ¿de acuerdo? Ahora, otra diferencia de las agudas es que pasa a una recuperación después de 2 semanas. Puede durar en agudas 3 días, 4 días, si es algo simple, algo pasajero, ¿de acuerdo? Porque solamente está el virus o las bacterias o los microbios están solamente en la parte inicial del sistema respiratorio, que son la cavidad nasal, la faringe, la laringe, solamente está hasta ahí, ¿de acuerdo? Ahora, y son enfermedades comunes, virales, que suelen terminar, ¿no?, en poco tiempo. En cambio, en crónicas, no es que va a pasar una recuperación, sino es un estilo de vida. En crónicas no hay recuperación. En crónicas tú llevas una medicación, un tratamiento, y esas personas que tienen enfermedades crónicas respiratorias, toda la vida tienen que usar su tratamiento para poder hacer su vida normal, porque eso ya lo van a llevar esa enfermedad consigo, solo tienen que acostumbrarse y tienen que medicarse siempre, ¿de acuerdo? Para que no pase de un cuadro más fuerte y empeore. Entonces, siempre tienen que controlarlo, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a conocer cuáles son aquellas enfermedades agudas respiratorias. Son las siguientes. Tenemos, por ejemplo, algunas de las enfermedades respiratorias agudas, como la gripe, que vemos comúnmente, que es algo viral, algo del ambiente, del medio, es un resfriado común, ¿de acuerdo? Que viene a ser una infección inflamatoria de la mucosa nasal, la causa es viral, es decir, está en el ambiente, ¿de acuerdo? Por el cambio de clima, puede ser también de repente por un cambio brusco de temperatura, la congestión nasal también. La congestión nasal te dura siempre, no, ¿verdad? Un corto tiempo. La gripe también suele durar un corto tiempo. La tos, de repente cuando tienes alguna alergia o algo, sientes una partícula extraña, te atoras o tienes la tos porque de repente estás mal de la garganta, ¿sí? Una bronquitis también es una inflamación a los bronquios, pero también es algo pasajero. Tenemos también ya en enfermedades respiratorias agudas pero de nivel baja, quiere decir que son pasa de un nivel básico a un nivel más, se empieza a complicar un poquito, ¿de acuerdo? Recuerda que el coronavirus también es la enfermedad actual que tenemos, que tiene un tiempo de duración en el cuerpo de 2 semanas aproximadamente, ¿sí? Y luego ya pasa a una recuperación. Ahora, la neumonía también, cuando de repente es una gripe o la bronquitis, que es la inflamación de los bronquios mal curado, ¿sí? Entonces ya se empieza a desarrollar, ya no es una bronquitis, sino se convierte en neumonía. Lo controlas en corto tiempo porque la neumonía no te dura toda la vida. No, si no lo controlas, si no recibes la medicación adecuada, en este caso esta enfermedad de neumonía, el coronavirus, te pueden llevar a la muerte. ¿De acuerdo? Ahora, todas las enfermedades agudas, por ser agudas, son algunas que son leves y virales, y hay otras que necesitan un tratamiento, ¿no? Para poder mejorar en corto tiempo. ¿De acuerdo? Ahora, las enfermedades respiratorias crónicas. ¿Cuáles son? Vamos a conocer en este momento. Vamos a ver también algunos ejemplos. Las enfermedades respiratorias crónicas, tenemos por ejemplo el asma, el cáncer al pulmón, enfisema pulmonar y las alergias.
Bien, las enfermedades respiratorias crónicas son enfermedades que comprenden ya al pulmón, que comprometen el pulmón y las vías respiratorias. Dentro de ellas se encuentra, como les mencioné, el asma, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? Tenemos también la rinitis alérgica, es decir, en sí en general todas las alergias, ¿de acuerdo? Las alergias tenemos la rinitis, la faringitis, que son alergias, ¿de acuerdo? Enfermedades pulmonares de origen laboral y la hipertensión pulmonar. Son muchas enfermedades también respiratorias crónicas que suelen durar muchísimo tiempo, toda la vida. Bien, en el caso del asma, una vez que te detectan esta enfermedad, ¿de acuerdo? Y te la diagnostican, está diagnosticada, tienes que llevar un tratamiento y usar tu inhalador siempre, toda la vida. No puedes hacer ejercicios muy fuertes, con mucho desgaste físico, porque empiezas a sentir la falta de oxígeno, la falta de aire. ¿Sí? El cáncer pulmonar, de repente por estar cercano mucho a tiempo a un ambiente contaminado, el oxígeno contaminado, o de repente por fumar, las personas que fuman, o también las personas que no fuman, pero están cerca a una persona que lo hace. Respiramos ese oxígeno, ¿sí? Del cigarro, y también nos afecta, ingresa por nuestra faringe, por las fosas nasales, la faringe, la laringe, y llega ese humo hacia nuestros pulmones. Es donde nos afecta, y si ese hábito continúa siempre, respirando siempre ese oxígeno nosotros sin necesidad de hacerlo, pero lo respiramos, va deteriorando nuestros pulmones y produce que el pulmón ya empiece a dejar de funcionar, ¿sí? Y empiece a cambiar de color, empiecen a morir las células de este pulmón. Y es de ahí donde tienes ya el cáncer pulmonar. El enfisema pulmonar también, ¿sí? Recordemos que en este caso, el enfisema pulmonar es otra enfermedad que también compromete al pulmón, ¿de acuerdo? Y produce ¿qué? El agrandamiento de los alveolos pulmonares, es decir, esas bolitas que nosotros vimos en la clase pasada, acá no lo tengo, aquí por ejemplo, acá en la, a ver, ¿dónde está mi mouse aquí? Aquí en el pulmón hay como unas bolitas, ¿sí? Que vienen a ser los bronquios, las ramificaciones, ¿ya? Y esas bolitas, esos puntitos ahí de cada célula, se empieza a inflamar, a agrandar los alveolos de una forma permanente, constante, dañando de tal manera a los pulmones que obstruye, ¿sí? Y va a tener una dificultad para poder respirar. Obstruye el ingreso y la salida del aire, por lo tanto, no vamos a poder respirar bien. Entonces, eso es el enfisema pulmonar, ¿no? Que empieza en la nariz. Y acá tenemos una de las alergias que vienen a ser, hay personas que son alérgicas ya para toda la vida, pero diagnosticadas, no decir, uy, cada vez que viene el invierno a mí me da como una alergia, no. Diagnosticada. Si el médico te hace un diagnóstico, un examen previo y te diagnostica que tú eres alérgica, en este caso tus vías respiratorias son alérgicas al ambiente, o te dicen eres alérgica y sufres de rinitis, que es una inflamación, o sinusitis, que son inflamación de las vías respiratorias, sufres de estas alergias, las vas a llevar por años, toda la vida. Siempre te va a dar. Entonces tú vas a tener que simplemente tener cuidado, cuidarte, ¿no? Porque ya sabes que cada invierno o cada fecha o cuando te expongas a un ambiente por el polvo, todo eso te va a dar estas alergias. Bien estornudar, bien congestión nasal, te da esos síntomas, ¿de acuerdo? Entonces simplemente tendrías que cuidarte. Ahora, vamos en este momento. Las causas de estas enfermedades son muchísimas causas.
el ambiente, el mal cuidado de las personas por no llevar una buena higiene también, ¿sí? Por exponerse mucho a lugares concurridos, públicos y no tener la seguridad de la higiene personal. Son muchas en sí de las causas, pero vamos a conocer una de las enfermedades que hemos hablado, por ejemplo, la rinitis alérgica. Cada primavera, verano, otoño, las malezas y el pasto liberan diminutos granos de polen al aire. Una parte de este polen termina en su nariz y garganta. Esto puede provocar un tipo de alergia llamada rinitis alérgica, ¿no? Cuando pasa esto, estas personas empiezan a tener como ese malestar, como congestión nasal, ¿no? Como que no puede respirar bien. Hay personas que no, normal, pero hay personas que son un poco más sensibles y que les afecta. Rinitis alérgica, tenemos también la influencia, ¿no? Es una infección causada por el virus es contagioso por un virus y es contagioso y puede diseminarse de persona, es decir, puede pasarse de persona a persona, el virus de la influencia. ¿Ataca cuál? Las vías respiratorias altas, es decir, solamente hasta las faringes, ahí nomás. Ingresa por las fosas nasales, la laringe, la faringe, hasta ahí. ¿De acuerdo? ¿Los síntomas cuáles son? Similares a los síntomas de la gripe. Incluye la fiebre, fiebre hasta 38 grados centígrados, tos, picazón de la garganta, dolor muscular, dolor de cabeza, escalofríos, fatiga, es decir, estoy cansada. Entonces, es similar a una gripe, ¿de acuerdo? Es la influenza. Los síntomas y tratamientos es cubrirse la nariz y boca con un pañuelo cuando tos o estornudes. Tira el pañuelo a la basura una vez usado. Lávese las manos con agua y jabón constantemente, sobre todo después de toser o estornudar. ¿De acuerdo? También puedes usar alcohol en gel, evitar tocarte los ojos o la nariz o la boca, es decir, evitar tocarte la cara con frecuencia. Trate de evitar el contacto con personas que están con estos síntomas, ¿sí? Para que no de repente puedas tú contraer la enfermedad, para que no te contagie, porque de repente tú estás débil, ¿sí? Tu sistema inmunológico, es decir, no tienes una buena alimentación y de repente estás un poco débil y no te das cuenta y te pasa de repente la enfermedad. Entonces tienes que tener mucha precaución, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la prevención de las enfermedades respiratorias en general? De todas las que hemos hablado. La vacunación. Para contrarrestar las enfermedades es las producidas por las bacterias Haemophilus, influenza, Streptococcus, o sea, todas estas bacterias que afectan el sistema respiratorio, que nos da después la gripe, la garganta, inflamación, infección, son producidas por bacterias. Entonces, si nosotros nos vacunamos, vamos a poder protegernos de no sufrir de estas enfermedades, ¿sí? Se cuenta con la vacuna 7 valente, es la que normalmente manejan las postas, y protege de 7 serotipos, es decir, de 7 enfermedades, ¿no? Las más comunes, ¿de acuerdo? Pero en general las enfermedades que son virales, que son causadas por el ambiente, por el cambio de clima, ¿no? Todo eso es algo que va a pasar solo, ¿de acuerdo? Va a pasar solo. Las enfermedades, por ejemplo, de aquí, agudas, como la gripe, la congestión, ¿no? La tos, de repente la bronquitis, tengo un poquito de bronquitis o la garganta, ¿no? Entonces, esto se va a pasar solo. Si ya pasa a un nivel más crónico, ¿no? Donde ya se comprometen los pulmones, ahí tenemos que tener un tratamiento, ¿de acuerdo? En el caso del coronavirus también tienes que llevar un tratamiento, pero también esto va a pasar en corto tiempo, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a, en este momento,
A realizar la clase, aplica lo aprendido. Primero lo que vas a hacer es lo siguiente, solamente vas a contestar esas 4 preguntas. Vas a colocar la fecha, el lema y el título, como si estuviéramos en clase, ¿no? Responde las siguientes preguntas. Pregunta número 1, escribe el concepto de las enfermedades respiratorias. Menciona las enfermedades respiratorias agudas y crónicas. Acá en este cuadrito vas a colocar las enfermedades agudas. ¿Cuáles son? No todas, pero puedes colocar aquí las más importantes. Haces tu cuadrito bonito y ahí colocas. Las crónicas, ahí vas a colocar las enfermedades crónicas, ¿de acuerdo? Como el cáncer pulmonar, ¿no? Las enfermedades que hemos nombrado, y si tú de repente averiguas otro tipo de enfermedades, los puedes colocar también. ¿Cuál es la forma de prevención de las enfermedades respiratorias? Puedes colocar esta forma de prevención o puedes colocar otras también, ¿de acuerdo? Y haces un dibujo de cada forma que has colocado, puedes hacer un dibujo en general por toda la prevención de las enfermedades. Luego, esas 3 preguntas. Luego, ya de manera personal, investigas cuáles son las enfermedades respiratorias más comunes que tenemos hoy en día, ¿sí? ¿Cuáles son? Vas a responder esto nada más y luego lo vas a hacer en tu cuadernito, ¿sí? Eso sería todo y aquí ya habíamos culminado la semana 4 de Ciencia y Ambiente que teníamos pendiente, ¿de acuerdo? Eso sería todo. Bien, recuerden, la próxima semana ya tenemos las evaluaciones, los exámenes que constan de 10 preguntas, puede ser menos preguntas también, y recuerden que lo tienen que realizar en el tiempo, solamente tienen 40 minutos para realizar las preguntas. Pasado ese tiempo, sus respuestas ya no serán válidas, su examen será nulo. ¿De acuerdo, chicos? Un beso, cuídense.